¿Alguna vez han sentido que si de verdad le echan ganas pueden recordar lo que sea? Esa idea de que la motivación es como un superpoder para la memoria es súper común. Pero a ver, ¿qué dice la ciencia sobre cómo el cerebro realmente usa la motivación para recordar mejor? Imagínense esta situación. Hay que preparar una presentación importantísima. Cada dato cuenta. ¿Significa esa motivación extra que de repente tenemos más espacio en el disco duro del cerebro para guardar toda esa información? La respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Las investigaciones nos dicen que la motivación no expande la capacidad de nuestra memoria. Para nada. Lo que hace es obligar al cerebro a cambiar de estrategia. Piénselo así. No se trata de tener un motor más grande, sino de saber exactamente cuándo y cómo cambiar de velocidad. Ok, la primera estrategia entra en acción cuando toda la información que manejamos es igual de valiosa. Por ejemplo, cuando estudiamos para un examen donde cada tema tiene el mismo peso. Aquí, el cerebro adopta un enfoque que podríamos llamar el impulso general. Y esto es lo más curioso que encontraron los investigadores. Cuando la recompensa era alta para todas las respuestas, los participantes se volvían mucho más precisos, o sea, cometían menos errores. Pero también se volvían más lentos. ¿Y eso por qué? Esto se debe a un principio clave conocido como la compensación entre velocidad y precisión. Es decir, el cerebro, al estar súper motivado para no equivocarse, prefiere tomarse su tiempo. Está conscientemente sacrificando rapidez para asegurarse de que va a elegir el recuerdo correcto. A ver, para que quede súper claro, el impulso general no es que haga los recuerdos más nítidos o detallados como una foto en 4K. No, lo que hace es mejorar el proceso de búsqueda. Nos volvemos más metódicos al rebuscar en la memoria, y así reducimos la probabilidad de agarrar el recuerdo equivocado. Y esta analogía lo explica perfecto. Con esta estrategia, la motivación no es que añada más estantes a la biblioteca de la mente. Lo que hace es contratar un bibliotecario mucho más meticuloso, de esos que revisan 2 veces cada ficha antes de entregarnos el libro que buscamos. Pero claro, ¿qué pasa cuando no todo es igual de importante? Bueno, pasemos a la segunda estrategia y veamos cómo cambian las reglas del juego. Aquí es donde el cerebro enciende una especie de reflector mental. En los experimentos, cuando un recuerdo valía mucho más que los otros, el cerebro cambiaba su enfoque por completo. En lugar de ser cuidadoso con todo, decidía que una sola pieza de información era la verdadera estrella del show. Hay que imaginarse que la atención es como el reflector de un teatro. Cuando algo es críticamente importante, el cerebro dirige todo el haz de luz hacia ese único elemento. Y esto significa que la mayoría de los recursos mentales se dedican a codificar, a grabar a fuego ese recuerdo específico. Pero, ojo, este reflector tiene un costo. Al enfocar toda la energía en un solo punto, las zonas de alrededor quedan en la oscuridad. El recuerdo prioritario se vuelve increíblemente claro y preciso, sí, pero la memoria para los otros elementos, los de bajo valor, se deteriora bastante. Entonces, lo que tenemos son 2 herramientas distintas en nuestra caja de herramientas mental, y cada una se activa por un tipo diferente de motivación. Vamos a ponerlas una al lado de la otra para ver las diferencias súper claras. A ver, fíjense en esta tabla. El impulso general mejora la precisión de todos los elementos, pero ¿a qué costo? A costa de la velocidad. Su mecanismo es mejorar la recuperación. Por otro lado, el reflector aumenta de forma brutal la precisión de un solo elemento, pero sacrificando a los demás. Su mecanismo es mejorar la codificación de ese elemento prioritario. Son 2 sistemas completamente distintos para 2 trabajos distintos. Y esta es la conclusión que es fascinante. La motivación no es un simple botón de esfuérzate más. Es un sistema de gestión inteligente. El cerebro analiza la situación y elige la estrategia cognitiva más eficiente para llevarse la mejor recompensa. Ok, entender la ciencia está increíble, pero ¿cómo podemos usar esto en la vida real? Ahora sí, vamos a la parte práctica, a convertir toda esta investigación en acciones que nos sirvan en el día a día. La clave de todo es esta. Se cuenta con 2 herramientas, así que no se trata solo de estar más motivado, sino de saber qué herramienta usar y en qué momento. Es así de sencillo. Cuando se necesita recordar una lista de cosas y todas tienen la misma importancia, se activa el modo impulso general, y cuando una sola cosa es más importante que todo lo demás, se enciende el reflector. Por ejemplo, al estudiar para un examen final que cubre todo un semestre, ahí no hay un solo dato que sea el más importante. Todo cuenta.
¿Qué se hace? Conscientemente se baja la velocidad, se vuelve uno más metódico y se trata cada pieza de información con el mismo cuidado. Y ahora el caso contrario. Hay una reunión y solo es necesario recordar una cifra clave de ventas. Una. Ese es el objetivo. Ahí es donde se prende el reflector. Se repite ese número, se escribe, se enfoca toda la atención en él, incluso si eso significa que se nos olviden otros detalles menores. Es priorizar activamente. Al final, el verdadero poder no está en forzar al cerebro a trabajar más duro, sino en entender cómo funciona para que trabaje de forma más inteligente. La motivación es la herramienta que nos permite dirigir nuestros recursos mentales con la precisión de un gran estratega. Así que la próxima vez que necesiten recordar algo importante, la pregunta no es solo cómo motivarse más. La verdadera pregunta es, ¿necesito un bibliotecario cuidadoso o un potente reflector? La elección es la clave del éxito.